Buenos días. Muy interesante la mesa anterior. No he podido escuchar a todo el mundo porque tenía hoy también tarea en la universidad. Pero ha sido la verdad que muy interesante y muy gratificante volver a escuchar el tema de las habilidades del terapeuta, ¿no? De la necesidad de trabajar todo esto. Bueno, hoy tenemos el honor nuevamente de tener a una figura muy relevante, no solamente en los trastornos del comportamiento alimentario, sino en la psicología en general. Ahora la presentaré debidamente, pero no sé si sabéis que Rosa Calvo es la primera psicóloga que trabajó a nivel estatal, digamos, a nivel gubernamental en los hospitales y que, bueno, pues ha sido una referente en los trastornos alimentarios en particular y en salud mental en general. Es una suerte tenerla con nosotros porque sigue en activísimo. Ahora os contaré cosas que ella está haciendo. Ha sido una persona muy activa también aquí en el Colegio de Psicólogos, desarrollando y tratando y trabajando, bueno, pues muchísimos temas relacionados con la psicología en la salud mental en general. Y realmente creo que vale la pena que la tengamos aquí, que siga con muchos años con nosotros. Y bueno, pues tengo la suerte además, antes de pasar a presentarla, ella acaba de publicar este libro que todavía, lo sacamos en primicia aquí, todavía no está en el mercado, pero que si queréis ahora le hacemos una ronda y le echáis un vistazo. La despensa emocional es un libro con todas sus investigaciones acerca de la importancia de la alimentación, del proceso alimentario y de toda esa vinculación que tiene en los centros nerviosos, en la neuropsicología y en la conducta alimentaria particularmente. Ella nos va a hablar hoy sobre todo esto y bueno, creo que vale la pena que echéis un vistazo al libro porque recoge, como os digo, años de investigación que hemos compartido, que he tenido la suerte de compartir con ella y que realmente nos puede aportar mucha información acerca de lo que son los trastornos alimentarios. Bueno, Rosa Calvo es doctora en psicología clínica, ha sido la responsable de la unidad de trastornos del comportamiento alimentario en el Hospital de la Paz, una de las primeras UTCAs. También fue fundadora del Hospital de Día en Trastornos del Comportamiento Alimentario en el Hospital de Santa Cristina, también un referente en estas unidades que, como sabéis, ha costado mucho trabajo poner en marcha. Es además profesora de mindfulness y meditación, esto que ahora está tan de moda y que veíamos que tiene que ver con la autocompasión y las terapias de tercera y cuarta generación, pero que ella también ha sido fundadora y referente en estos temas. Es nuestra codirectora clínica del Máster de Trastornos Alimentarios y Obesidad de la Universidad Europea de Madrid, miembro del grupo de investigación en salud mental en la Fundación IDIPAZ del Hospital La Paz y también colaboradora de la unidad de adolescentes en el Hospital Ruber Internacional. Bueno, como os decía ayer con Monse, pues es un currículum muy extenso que no tenemos tiempo de comentar aquí porque queremos darle paso a ella principalmente, pero bueno, pues sí que creo que vale la pena que por lo menos la escuchéis y que conozcáis todo esto que, como os digo, está recogido en este libro que luego tendréis la oportunidad de revisar. ¿De acuerdo? Sin más, le damos paso a Rosa para que nos ilustre con su ponencia. Pues buenos días, muchas gracias. Estoy con el ojo un poco con la tensión alta, así que qué pesadilla, de verdad, la salud, ¿eh? Bueno, espero poder mirar bien el ordenador porque ayer a media tarde se me fue un poco la vista. Hay una cosa muy importante y por qué he escrito yo ese libro, que no venía a hablar del libro, pero se lo he dado a Igone y me dice, pues lo presentamos. No, porque quieren hacer en el colegio algo así, ¿no? Pero lo que sí me ha parecido, me ha costado 4 años escribirlo, tenía 80 hojas de bibliografía leídas y me dijo la editorial, 80 hojas no se pueden poner. Entonces hay 30, pero hay un QR para buscar la bibliografía si queréis, porque estaba empeñada, aunque ya los trastornos de conducta alimentaria desde hace muchos años ha incorporado la psicología y el modelo psicológico ha curtido todos los tratamientos que se emplean. Desgraciadamente, en el área del peso excesivo, del sobrepeso y la obesidad, esto no está ni contemplado. Yo me desespero cada vez que veo los consejos de la OMS y de los supuestos popes del conocimiento sobre este tema
que nunca aparece el tratamiento psicológico. Y me he dedicado a eso, me he dedicado a estudiar, aparte que los últimos años también en La Paz tuve al comienzo grupo de obesos y en los últimos años también he estado con obesos muy refractarios al tratamiento y he visto lo difícil, lo complicado y la cantidad de errores que se está haciendo, a mi juicio, en el no tratamiento, porque es que no se está haciendo tratamiento, se está... Bueno, ahora lo vemos. Entonces he cogido... El cuidado de los cuidadores puede ser, y desde luego todo el mundo asume que en anorexia cuidar a los padres que cuidan de esos pacientes tan complicados va como de soie, ¿no? Está como implícito. Pero ¿quién piensa que hay que cuidar a un cuidador de alguien obeso? No, primero, en los mayores yo nunca conseguí que las familias, bueno, conseguí una vez y no tuve éxito, que vengan a tratamiento las familias de un obeso, pero si eso es una cosa de él que come mal y tiene que andar, ¿no? Come bien y anda y ya está, eso es lo que hay que hacer. Entonces, con ese espíritu he querido hoy empezar con el cuidado de los cuidadores aquí para contaros un poco lo que me ha hecho a mí reflexionar todo esto de lo que es el tratamiento de la obesidad. O sea, he aprovechado un poco el concepto para poneros un poco las grandes ideas sobre las grandes líneas sobre las que hay que trabajar, ¿no? ¿Quién es un cuidador? Pues un familiar, claramente, ¿no? Un profesional sanitario, por supuesto, un voluntario, que a veces los hay, o un asalariado, ¿no? Vale. Que en general va a tomar decisiones y va a supervisar una parte de la vida de esa persona si lo necesita. Por tanto, tenemos que entrenarle o que él sepa las cosas que debería de hacer con una persona que tiene un peso excesivo, entre otras cosas, por ejemplo, dejar de atormentarle y de focalizar continuamente la atención en los síntomas. Ya solo con eso mejoraríamos mucho el pronóstico, como bien sabéis, ¿no? Os he puesto el estado del arte. ¿Cómo es el momento actual de esta situación de los tratamientos? Pues desgraciadamente los resultados son súper exiguos. A los 5 años prácticamente ningún paciente que perdió peso lo mantiene. Incluso han recuperado el peso. Más, quiero decir, ¿vale? Más. Y bueno, pues a pesar de todo, seguimos haciendo lo mismo, que es lo desesperante. ¿A qué se ha debido? ¿Y a qué se debía esto? Por supuesto, hay factores de causalidad, hay factores orgánicos o de toma de medicaciones que puede influir en el peso de las personas. Por tanto, eso tiene una actuación directa de algo que quizás como psicólogos no podemos evitar, ¿eh? Luego, esto sí, aquí ya podemos empezar, ¿no? El ambiente obesogénico, o sea, la cantidad de situaciones en las que el exceso de comida está presente en nuestra vida, ¿no? La disponibilidad alimentaria que hay, ¿no? Y lo bien que comíamos cuando había no sé si escasez, pero desde luego éramos mucho más frugales y sabíamos comer de otra manera, ¿no? La aculturación alimentaria, pero qué modas estas de llevar a los niños para que aprendan inglés y no conocen a Machado y se comen las comidas que nos dicen en los libros o en las costumbres de países que están lejos de nuestra manera de ser y que comemos pensando que es lo mejor, ¿no? Ahora resulta que, yo me reía, digo, me cago en la leche. Ahora resulta que nos han aconsejado que es importante comer en familia. Digo, la Virgen María. Pero si nosotros hemos comido toda la vida en familia, yo no recuerdo haber no comido en familia cuando estaba en mi casa de pequeña, ¿no? ¿Ibas a comer o no en la familia? Y comías y la cena. Ah, pues ahora es que se ha descubierto que es muy interesante. Dios, de verdad. Eso y pensar que mindfulness proviene de Harvard es que me pone enferma. De verdad. Bueno. Luego hay una serie de características de logística alimentaria también, ¿no? que influyen, como dónde se colocan los productos
en las tiendas, por ejemplo, ¿no? Sabéis que si se ponen... Lo primero que vemos es lo que vamos a tener más probabilidades de comer o de comprar. Entonces hay una serie de conceptos de los mercadólogos que te llevan precisamente a comprar y comer comidas que no nos interesan, ¿no? En el libro está todo explicado, pero si no, otro día vengo y os hablo de todo esto, que es precioso. Parece, ¿no? Ayer oí ayer lo de la sal, por ejemplo, y el pan. Y como yo tengo ya que comer sin sal, no encuentro en todo el barrio un sitio donde me vendan un pan sin sal. Y dices, bueno, pero eso, hay una serie de actividades de consumo que están empezando algunas sociedades a cambiar, ¿no? Y respecto a determinaciones de la actividad, pues imaginaros, en un barrio donde no haya ningún sitio donde hacer ejercicio, las aceras sean estrechas, no haya parque, ¿dónde vamos a hacer el ejercicio? O sea, hay una serie de cuestiones de organización de las ciudades que tienen una repercusión enorme en la actividad, por ejemplo, de las personas. Pero si el precio de las frutas y las verduras es prohibitivo, las posibilidades de que una familia coma relativamente adecuado tampoco están ahí a la mano. O sea, que hay muchas cosas de esas que no nos corresponden, pero necesitamos saber, ¿no? Había un porcentaje brutal de publicidad de comidas negativas y esta manía de hacerlas antropomórficas, porque ya sabéis que se come más, sobre todo los niños, y la gominola tiene ese aspecto de osito, hay muchas más probabilidades de que coma muchas más que no. Si es de distintos colores, muchas más que si solo es de un color. Por ejemplo, fijaros qué chorrada, ¿no? Tú pones en un bol unas gominolas que solo tengan un color y te comes una, pero como haya de distintos colores, te comes una de cada color, sin pensarlo, ¿vale? O sea que hay una serie de características que nos atraen y nos producen a veces esta situación. Para el tema del tratamiento, lo de la obesifobia es brutal. Yo creo que no solo no ha ido a menos, sino a más lo que se padece, ¿no? Y desgraciadamente no solo en las familias, que lo hay y enorme, y los insultos, y no querer salir con el hijo, con el hermano grueso, en fin. Es que muchos profesionales de la salud no entienden el problema y todo lo atribuyen. He puesto un ejemplo en el libro de me duele la pierna, doctor, eso es el peso. Pierda peso. Es que solo me duele la derecha. Eso es el peso, pierda peso. ¿Pero por qué no me duelen las dos? Usted pierda peso. Pero ni le mandan a donde tiene que ir a ver qué le pasa en esa rodilla, ni no sé qué. ¿Sabéis que las mujeres con sobrepeso no les diagnostican el cáncer tan rápidamente como al resto? Y pierden meses o años sin que nadie les envíe, porque todos los dolores que tienen los atribuyen al peso. Entonces no les hacen diagnósticos, ¿no? En fin. Así que, por favor, vamos a ver de la psicología. Lo primero, el impacto afectivo. Como digo, o sea, comer ha sido la primera cosa que se asoció en nuestra vida a darnos cariño. Cuando nos dieron de comer el primer día, ¿qué nos hicieron? Nos cogieron, nos canturrearon, nos dieron compañía, nos dieron calor, confort, y en ese instante el cerebro que os voy a contar. Se escaparon las dos cosas. Entonces, de una manera inconsciente, todo ser humano, en cuanto se siente mal, tiene una cierta tendencia a pensar en la comida, porque ese es el momento primigenio en el que nos sentimos bien después de haber salido y habernos quedado. En mi época en Laos no te ponían el gorrito. Ahora te recogen mejor cuando naces, pero en esa época estabas helado de frío, ¿no? Hablaremos, hoy no, pero bueno, aprovecho, la comida como único refuerzo. El problema no es la comida, el problema es cuando solo hay comida, cuando la única manera de diversión, de disfrute, de consideración, de rato libre es comer. Entonces se bloquea el proceso evolutivo personal de cada ser humano y ahí es cuando la comida adquiere ese punto de adicción. La comida ya no es algo, primero, que nos da vida y por tanto es sagrada, después
que nos da energía y nos hace poder realizar la vida, pero se puede convertir en una adicción. Y ahí es el conflicto o el problema, ¿no? Hay un estilo cognitivo de los pacientes que, así como una anécdota muy interesante, os diré que la mayoría de los pacientes, cuando se refieren a la comida, suelen referirse en diminutivo. Sí, me comí una tostadita. ¿Así? Les digo yo, ¿así? No. ¿Y por qué le dices tostadita? Porque en cuanto tú te dices tostadita, te estás dando permiso para comer más. Si tú te dices filetito, uy, es que hoy me he comido un filetito, ¡tan! El permiso, ¿vale? Por ejemplo, cosas impresionantes, ¿no? Y luego esto de la desgracia de pensarse obeso, Dios bendito, no sé cómo ocurre. Posiblemente es muy sencillo, pero los niños de 4 y 5 años que sus padres pensaban que tenían sobrepeso y no lo tenían, al cabo de 15 años tenían sobrepeso o eran obesos, en un estudio. Pero hay otro que hicieron a largo plazo los países nórdicos, esos que estudian. Y entonces, adolescentes, IMC, estimación de cómo es tu cuerpo. Los que dijeron sobrepeso, 15 años después estaban obesos. Entonces, lo que se sabe por el tema, que es ahora lo que estoy deseando dedicarme, ¿verdad?, lo de la realidad virtual. Lo que se sabe es que cuando tú te identificas con un cuerpo determinado, no solo te identificas con ese cuerpo, sino con todas o con algunas de las actitudes implícitas que lleva ese cuerpo. Por ejemplo, si tú te identificas con un cuerpo menor, luego os digo una diferencia. Si tú te identificas con un cuerpo menor, resulta que coges las actitudes hacia la comida de ese cuerpo más delgado y, por tanto, facilitas el tratamiento, por ejemplo, de nutrición. Porque en tu cabeza, al identificarte con ese personaje, te entra la posibilidad de que tú puedes comer de esa manera. Entonces, lo que yo pienso es que si tú te ves con sobrepeso cuando no lo tienes, o te hacen ver tus familiares, en general lo que vas a hacer es, por miedo a la obesidad o a la gordura, restringir la alimentación. Y una vez que la restringes, ya sabemos lo que va a pasar. Es cuestión de tiempo que comas en exceso. Y ese exceso ya sabemos a dónde va a ir, a atracones y a la obesidad. Entonces, el camino de la restricción es el camino de la obesidad. Lo que pasa es que algunas personas logran estancarse en la enfermedad del control, otras no lo logran, pero hacen conductas purgativas, y otros directamente lo expresan en el cuerpo. ¿Qué cantidad de pacientes de larga evolución con obesidad presentan abusos? Impresionante, impresionante. Detectarlo si podéis, porque vais a entender mucho del por qué ese paciente o esa paciente es irrecuperable. ¿Vale? Y luego, disfunciones neurocognitivas también. Se dice, algunos estudios hay, en los pacientes de anorexia más extremada con la obesidad más extremada, que tienen el mismo funcionamiento cerebral, ambos grupos. ¿Vale? Estos lo hicieron los de Barcelona y es muy interesante, ¿no? Aparte de las dificultades estas de la demora del refuerzo. La demora del refuerzo se planteó muchas veces como un problema de personalidad, ¿no? Del niñito que no podía, los famosos estudios aquellos de la Marshmallow, ¿no? De las nubes, de Malvavisco, ¿os acordáis, no? Vale. Últimamente he leído una interpretación que me ha gustado. Bueno, aparte que los niños que no pudieron esperar a la segunda nube, o sea, a la nube para que viniera el experimentador, al cabo de los años eran obesos. Pero además de eso habían tenido problemas muy serios matrimoniales y laborales. Ha habido una gente que ha revisado los datos y se ha dado cuenta que este grupo de niños era económicamente mucho más deficiente. Entonces, cuidado,
cuidado. Que no lo tenemos todo claro, las explicaciones de por qué alguien, por ejemplo, come como come, porque ¿y si tuvo esa sensación de necesidad? O ellos no, pero su familia, y les enseñaron que si hay comida, oye, termina con todo, no vaya a ser que luego no haya más. Y eso es un rasgo de personalidad. O sea, ¿me entendéis? Hay muchas cosas de reflexión sobre lo que estamos haciendo y pensando, ¿no? Por supuesto, eso se refleja, ¿no? La rigidez o la dificultad se refleja a nivel cerebral, y lo que hay son unas familias estresantes. Yo no he visto unas familias que castiguen tanto a los pacientes como son los pacientes con sobrepeso. Los niños con sobrepeso reciben en casa como estragaldabas, yo qué sé, no tienen nombre. Eso es una cosa interesante. No tienen ni nombre ni protagonismo. Una cosa que me di cuenta en los grupos de grandes obesas era que todas las habían dedicado a cuidar a los demás. Eran las cuidadoras de la familia. Y llegaron 2 jovencitas y dije, esa teoría se me ha ido al suelo. Pues no, porque resulta que habían sido las cuidadoras de los hermanos pequeños. Los padres, trabajando mucho, no llegaban a la casa, y entonces ahí estaban, ¿no? La niñita esa de 14, en vez de irse por las amigas, pues cuidando al hermanito. Cuidadoras, es decir, sin protagonismo, sin nombre, ¿eh? A Gordi, a tal, culo gordo, en fin. Entonces, desgraciadamente, la negligencia tan brutal que ha tenido el mundo entero, no he encontrado prácticamente a ningún organismo internacional que diga que hay que meter el tratamiento psicológico de esta manera. Hablan de lo cognitivo, no, hablan de lo conductual, y yo digo, ¿y qué dirán? ¿Qué querrán decir de esto de lo conductual? Porque es todo como tan abstracto, tan general, que digo yo, ¿qué dirá esta de que, o este, que tienen que hacer el cognitivo conductual si no tienen ni idea ni de lo que es? No incluyen de verdad los factores psicológicos, no los incluyen. Y sobre todo no saben que el antecedente de la comida excesiva no es el hambre, es el deseo de comer. Son otros hambres. El hambre de risa, el hambre emocional para llenar el vacío, el hambre de la tristeza, el hambre de lo que sea. Del recuerdo, cuando hueles algo y te acuerdas de tu abuelita, de lo que sea, ¿no? Y que, por supuesto, a su vez, las consecuencias de la comida van a ser sosiego, tranquilidad y una cosa importantísima, que es dejar de pensar, ¿no? Mientras comes. Si tienes pensamientos negativos, el cabrón de mi jefe, que le den por saco, ahora ya me como esta pizza, que tendrá que ver el jefe con tu pizza, ¿no? Que si comes todos los días la pizza, te va a hacer daño, ¿no? En el propio tratamiento, lo importante es que yo no he visto de verdad, igual me decís que estoy equivocada y que sí que conocéis, pero ¿en qué programa de tratamiento incluyen la preparación al cambio? ¿Habéis visto alguna vez que vaya algún obeso a tratamiento y no le den el papelito para que empiece a comer de una manera distinta? Dices, ala, de hoy a mañana ni sabe si es precontemplativo, ni si tiene capacidades, ni qué repercusiones va a tener eso, ni qué recursos tiene para afrontarlo, ni qué consecuencias va a tener todo aquello, nada. Como mucho, no sé lo que les dirán, lo conductual ese no entiendo bien lo que quieren decir. Y luego, como a los pocos sesiones no pierdan peso, pues tiene que irse porque no sirve el tratamiento. O te ven una vez al mes. Y dices, Dios bendito. Y por supuesto, como os he dicho, la familia ausente, que tiene que ver. Y las familias de los niños, como se sienten culpables porque no les vayan a decir que ellos no les han alimentado bien y que les están dando mal de comer, pues tampoco quieren. O no los llevan, o cuando los llevan no quieren que les digan eso. Se hace cada cosa, de verdad. Cuando te llegan dices, Dios.
Y luego acordaros, para el cambio, queridos psicólogos, no os lo tengo que decir, pero como uno no sienta que sea capaz de llevar a cabo lo que le han planteado, ya sabemos que no lo va a hacer. Entonces, que existe la autoeficacia, ¿qué es eso? Y la autodeterminación, la motivación autodeterminada, ¿qué es eso? ¿No? Si está muy motivado, sus padres le insisten y le han dicho todo lo malo que le va a ocurrir. Ya, pero es que eso no cambia la conducta, mire usted, cambian otras cosas, ¿no? La mayoría de las veces, por supuesto, ¿qué necesita el paciente? Que le incorporen al tratamiento, que le incorporen al conocimiento que ha habido, que le incorporen a las decisiones, que sean decisiones compartidas, ¿vale? Entonces, inexcusable, en este momento no debemos plantear, porque ahora veréis vuestra labor en los profesionales, ¿no?, que hay que hacer. Recomendaciones versus restricción, ¿vale? Una cierta, digamos, estructura en las familias en este momento de cómo hay que comer se tiene que hacer, porque está la gente perdida, porque están haciendo unas cosas rarísimas con la comida que no tienes ni idea de cómo comen y lo que comen y bueno. He metido también la dieta nórdica, porque también la recomienda y me parecía justo que si estamos en Europa, pues la mediterránea y la nórdica, como dos dietas que tienen esa parte de espíritu existencial, digamos, ¿no? En este caso, y os pongo aquí lo psicológico, no sé si lo he puesto, no, aquí. Es muy importante y os lo he señalado otra vez con la PSI. Nosotros tenemos que ayudar a los profesionales para que ellos sepan hacer el camino y que puedan cumplir las prescripciones que les dicen. Y tienen que saber que es un moldeamiento, y tienen que saber lo que es una aproximación sucesiva, y tienen que saber qué hacer con los errores o con los no cumplimientos, que tienen que servir para entender lo que está haciendo que no se mejore, no para echarle la bronca, oiga usted, ¿por qué esta semana no ha perdido peso? Si es que yo no lo sé tampoco. Entonces ahí la parte psicológica nuestra es la ayuda a los otros profesionales que no tienen por qué saber que hay una serie de formas de cambio que son esenciales para que el cambio ocurra. Y lo mismo respecto a la actividad que se les manda, ¿no? Una cosa que me contaban los pacientes grandes obesos era que, claro, tenían unos problemas enormes en los pies, de callos, de rozaduras, de unos dedos montados sobre los otros. ¿Cómo iban a andar? ¿Cómo iban a andar? Luego, en un hospital como el mío, pues gente de no mucho dinero muchas veces. Entonces, ¿qué zapatos tenían? ¿Qué posibilidades tenían estos de andar? Y si te metías con las rozaduras, nadie les aconsejaba que se pusieran protectores para las rozaduras o que tuvieran, no les decían o les prescribían una crema para que no se rozaran tanto, o tantas cosas por las que un paciente no anda o no hace ejercicio. No solo es que sea vago, sino que hay muchas cosas, y que no tenga la maldita fuerza de voluntad, sino que hay una serie de características que hay que estudiar. ¿Por qué un paciente no puede cumplir las prescripciones? No que le castigues porque no las ha cumplido o te lo quites de en medio. Eso es una parte del psicólogo que tiene que colaborar en ese equipo, ¿vale? Hay que evaluar, esto ya es nuestro, ¿vale? Antecedentes y consecuentes. Lo mismo que no nos tenemos que ocupar del peso, que es un error que se ha cometido en anorexia permanentemente, a mi juicio, sí que hay que evaluar el antecedente y la consecuencia, porque lo que tienes que entender es o por qué no come o por qué ha comido en exceso o lo que sea, ¿vale? Cómo piensan esos pacientes, porque el modelo de creencias del paciente es esencial conocerlo para que funcione bien. La regulación emocional, que ahora está tan de moda, mindfulness, wow, vale. A mí me dijeron si me iba a rapar la cabeza y iba a comprarme unos crótalos y ponerme de azafrán. Claro que era el año 80. Y importantísimo, la deconstrucción de la identidad obesa.
al paciente le han construido gordo, no le han construido con ningún otro calificativo. Por tanto, no tiene más que esa identidad. ¿Vale? Así que, además de ayudar a otros profesionales a conseguir esa alimentación equilibrada, tenemos que trabajar lo emocional, lo cognitivo, la insatisfacción corporal, comportamientos asertivos. Muchos niñitos son el que, oye, ¿me dejas los apuntes? Y como es el gordo y no le hacen caso, pues ese día le hacen caso y deja los apuntes. Pero cuando van a las discotecas no les llaman. Entonces, que sean asertivos y se defiendan, ¿no? La interacción familiar que hay, ¿no? Tanto a la comida como a la autoestima. Resistir las influencias, porque los insultos en todo. Me contaban sitios así que les insultan, pues los autobuses, porque cogen, por ejemplo, 2 asientos, en los aviones, porque tienen que pedir un cinturón más grande, en fin. Hay una serie de cosas que tú ni te imaginas, aparte de ir a las tiendas a comprar ropa, a la playa, que es lo habitual, pero luego hay una cantidad de pequeñas cosas que sufren que no te puedes suponer, más que cuando estás en su piel, ¿no? Importante, el autocuidado de los padres y cómo hacen ellos la ingesta. Si tienen que hacer una ingesta adecuada porque tienen un problema de corazón o de lo que sea, pues la persona tendrá que acostumbrarse, lo mismo que se tiene que acostumbrar la persona, digamos, con una anorexia, una bulimia, ¿no? Es decir, a veces hay formas de comer que determinadas enfermedades nos hacen hacer eso y ya está. Pero la única manera, yo he insistido hasta la saciedad, la única manera de conseguir que el peso se vaya, que nunca se pierde, el peso no se pierde, ese es el que se gana, pero sí cambiando algunas cosas, el cuerpo, el peso se va yendo, es comiendo normal. Comiendo normal. No haciendo ninguna restricción. La restricción es de la cantidad. Esto engorda, depende de lo que comas. Si comes 100, si comes 8 tortillas, porque ya mañana dices que no vas a comer tortillas, esas 8 tortillas no te quiero ni contar. ¿Vale? Y esa es otra mentalidad también del paciente con sobrepeso, ¿no? En las formas de crianza hay gente que ha sido muy severa. No hay chuches en esta casa. Y dices, Dios, en cuanto tenga 11 años, la de veces que te va a engañar comprándose las chuches en la calle. Todos lo comen, ¿no? O esa negligencia, ¿no? No hay comida, no hay no sé qué, pues se come cualquier cosa, o sea, sin orden ni concierto, ¿no? Un poco de estructura, con un ámbito de respiración al disfrute. Hemos dicho, la comida no puede ser una adicción, pero la comida tiene que ser sabrosa y gustosa, y es una parte más de nuestra vida y de nuestro disfrute. Asunto problemático cuando es el único disfrute, insisto. Las comidas escolares parece que hay alguna gente que dice que toman medidas. Luego lo que oyes de los colegios es que no. Pero bueno, a nivel político sí que hay ese trabajo en el mundo de conseguir que las comidas escolares sean positivas, ¿no? De las intervenciones educativas que se hacen en los colegios hay que tener mucho cuidado, porque cuando se hacen alocadamente puedes generar bastantes conflictos de trastorno de conducta alimentaria. O sea, incrementar, por ejemplo, las purgaciones o anorexias claras y contundentes, ¿vale? Algunos han hecho en videojuegos pues, formas de comer para enseñar a los niños, cosas bonitas, ¿no? Bueno, aquí digo qué es lo que hay que hacer. Bueno, y preventivo. Lo preventivo siempre con el cuidado. Como hagas mucha prevención de la comida, del exceso de comida, te vas al otro lado, ¿no? Es complicado hacerlo, la verdad. Bueno, pues con todo este antecedente, que ya me he gastado la mitad del tiempo, ¿no? Bueno, era esencial hacerlo, ¿no? Era bonito y era colocar la cabeza. ¿Qué les pasa a los cuidadores? Necesitan conocer paciencia, tiempo y resiliencia, mínimo. Y yo os he dicho lo de los procesos de cambio, porque es sangrante.
Lo del papelito de la dieta me parece terrible, ¿no? ¿Qué dicen los sabios? Que cambiar es 2 pasos adelante y 1 para atrás. Y los pacientes estos son más que desesperantes. ¿Sabéis qué me ocurrió cuando volví? Hice el primer grupo de grandes obesos en el hospital, que además la secretaria, no, la auxiliar era obesa. Entonces me miraba así y... ¡Ay, doctora Calvo! Desde que vienen con usted están peor, están más gordos. Y era verdad. Era verdad. Porque como estaban acostumbrados a que les controlaran, y yo les dije que no les iba a controlar, hubo una que se puso a comer cajas de bombones. Y yo decía, Dios mío, que la teoría me ampare. Claro, yo decía, la teoría dice que después que eso se extingue así, que para extinguirse tiene que subir y luego bajar. Digo, Dios, que me suceda, porque si no... Era horroroso, porque me miraban todos diciendo, pero yo... aferrándome a la creencia de la psicología, a la que le venero. Y efectivamente, al cabo de unas semanas, empezaron a plantear, bueno, les empecé yo a plantear que por qué, si yo no les había dicho que les iba a controlar, ellas habían empezado a comer desaforadamente, que tenía eso que ver con el hambre. Y ahí empezó el tratamiento, ¿vale? ¿Y yo por qué como en exceso? ¿Solo porque no me vigilen? ¿Y yo por qué como en exceso? ¿Porque me lo han prohibido? ¿O qué estoy buscando en esas cajas de bombones o en ese tal? Y ahí empezó el tratamiento, ¿vale? Pero fue duro, fue duro, porque estaban desbocadas. Bueno, entonces, conocimiento, sabiduría, arte y mucha providencia divina. Dios, que si no, bueno, porque vas a tener el santo Job se queda corto. Bueno, pues a pesar de que lo anterior no es exitoso, dale que te dale, dale que te dale, lo hacemos interminablemente. Entonces, me gusta recordar que somos resistentes al cambio. Todos. El cambio es oportunidad y progreso, pero nos cuesta cambiar. Porque hay una lucha en cuanto te decides cambiar y hay una lucha en cuanto las pacientes se ponían como tarea controlar algún tipo de alimento, ya sabíamos que era cuestión de un par de días o 3 que comieran de ese alimento a lo bestia. Entonces, en esas pacientes en concreto no se podía poner nunca objetivos, sino que se tenía que ir a colocar la comida en su sitio. Es que reduzco, yo creo que no, pero hasta que decidieron que no lo iban a hacer porque no querían y fueron a nutrición porque no querían ir a nutrición, conmigo estaban en la gloria y yo diciendo, no sabéis, no me conocéis, yo estoy esperando, estoy aquí, ¿no? Carón te aguarda, esperas, ya veremos cuándo te tengo que pasar al otro lado. Bueno, entonces hay una lucha interna del propio sistema, ¿vale? ¿Quiénes van a no conseguir cambiar? Los más rígidos, los que tienen reglas más inflexibles, eso claramente, ¿vale? También requiere un cambio, al menos de mentalidad, de una forma de pensar como oruga a una forma de pensar como mariposa, que tienes alas y vuelas. Y de repente eres libre y puedes decidir lo que quieres hacer tú con tu comida y con tu actividad. Y esa responsabilidad, ese paso de responsabilidad es básico para que el paciente haga el tratamiento, ¿vale? Y miedo nos da... ¿Y si ya no puedo ir al bar porque mis amigos comen y yo no? ¿Y si se ríen de mí, que es cierto? ¿Y si voy a un crucero? ¿Y si me enfermo? Debajo del miedo a perder peso hay mucho miedo a enfermar, mucho miedo. De hecho, por ejemplo, se come cuando se siente cansado y se come cuando está la menstruación, porque consideran que han perdido energía y que tienen que comer. En vez de descansar o darte cuenta que el organismo tiene esa capacidad, comida. Pues produce un gran duelo y una melancolía, ¿no? Porque es algo que a muchas les protegió de los abusos. Y también requiere esfuerzo, jolín, y autoeficacia, que me dice, y con lo que me queda no os voy a decir nada. Bueno, empoderar a la familia primero,
¿vale? En los pacientes muy obesos, lo paso muy rápido esto, simplemente que en los grandes obesos, los cuidadores, sean familiares o enfermeras, tienen que tener muchos cuidados con su propia salud, porque subirles, levantarles, moverles, les puede llevar a unas situaciones de riesgo brutales para su propia salud, ¿vale? La movilidad, las caídas, el aseo personal, que tienen muchos problemas, y de la piel muy fina, que les tienen que poner cremas o lo que sea, o cuidarles para que no hagan escaras, en fin, que hay muchas complicaciones, muchas complicaciones. Bueno, entonces, para llegar a vosotros, la Virgen, me pongo siempre a tal. A ver, ¿esto qué ha pasado? No sé por qué se ha puesto de esa manera. Bueno, como os he dicho, los clínicos además te ven los de al lado y dicen, pues vaya eficacia que tiene este, y no sirve para nada. Siempre tiene los mismos pacientes, ¿no? Nos produce tensión física, mental y emocional. La salud se nos va a resentir, y gravemente además muchas veces, ¿vale? Tenemos el riesgo de desencantarnos, de volvernos cínicos, de estar frustrados, confusos, de ser poco eficientes, como no, de usar más alcohol o tabaco. Incluso se ha visto en los mayores cuidadores de más riesgo de muerte, ¿eh? Se puede padecer depresión, problemas de sueño, más facilidad para cogerte la gripe, o sea, cualquier cosa infecciosa, quiero decir. El sistema muscular se puede afectar, el agotamiento del quemado, ¿no? Con un cierto cinismo, ya que todo te importa un bledo, ¿y a mí qué me importa, ¿no? Si además tienes en casa un adolescente o una persona mayor, entonces las posibilidades de sacar la cabeza hacia afuera es casi imposible, ¿no? Si estás enfermo no guardas cama, porque ¿quién va a cuidar al otro? O no vas al médico si te pasa algo, y dejas de hacer ejercicio, porque ¿cómo te vas a ausentar? ¿Vale? Te sientes cansado permanentemente, ganas peso o pierdes peso, te duele la cabeza, a veces abusas de medicamentos, con muchas turbulencias emocionales y de emociones negativas, que encima te las juzgas, ¿no? Las principales, la tristeza y el enfado. La tristeza y el enfado, ¿vale? Dolor, culpa por estar bien, incluso, y poder hacer algo tú. Soledad, te crees que no te comprende nadie, no lo puedes contar porque te parece que te van a juzgar, que te van a decir, jolín, qué egoísta eres, ¿eh? En fin, te usas un lenguaje tuyo de fracasar. ¿Y quiénes son los que más caen en eso? Los más abnegados. Los que más nos hemos entregado a los demás, ¡tac!, más te pasa la factura. ¿Por qué? Porque no te has metido en la ecuación tú misma también, y la necesidad que tienes tú de cuidarte, ¿vale? Igual a escribir un libro, a cuidar a un residente, a tutorizar al alumno, ya no puedes más, y ahora me tocan los alumnos, Dios, ¿no? ¿Qué se ha hecho? A nivel individual se han hecho acciones psicológicas, y también se ha hecho a veces en organizaciones muy abusivas, pues que se reorganice la institución, y eso hay que hacerlo, ¿vale? Dentro de las técnicas psicológicas, pues una gran variedad, como ya vosotros sabéis, esto lo puedo pasar muy por encima, ¿vale? Si no te cuidas, no vas a poder. Por tanto, yo me cuido. No sé si me va a cuidar el otro, pero yo me tengo que cuidar, ¿vale? Es una necesidad, no es un lujo. Y entonces acompañar puede ser bueno, pero necesitamos ocuparnos de nuestra comida, de nuestro propósito en la vida, de nuestra actividad física, del ambiente que nos rodeamos, de nuestro bienestar mental y emocional, ¿vale? Primero, identificar las barreras, porque si nos hemos dedicado a cuidar a la gente, no somos muy propicios a dejarnos cuidar, ¿eh? No nos gusta, ¿vale? Por ejemplo, si pedimos ayuda, pues ¿no? Como dicen, pero tú tienes problemas de ansiedad. Digo, sí, lo único que he aprendido a saber cómo se manejan. Pero tenerlas, también el médico se resfría, ¿no? O se coge una neumonía. Superar esto, metas pequeñas, darte cuenta de lo ocupadísimo que estás,
Pedir ayuda, como os he dicho, conseguir tiempo para ti, reducir el estrés, identificar lo que se puede y lo que no se puede cambiar para que no estés tan frustrado. Hacer un montón de esas actividades chulas que hacíamos antes. Y he puesto el tricotar porque me parecía tan bonito, pero bueno, cualquiera, ¿no? Cualquier cosa que dices, o sea, de verdad, no pensemos no pensemos que la única manera de estar en paz es estar así. Porfa, estás ahí tricotando contigo mismo en el presente de la maravilla que estás haciendo. Estás tan a gusto. Hay que estar a gusto con muchas cosas y todas ellas son meditación. ¿Cuál es la diferencia? Solo el presente, que estemos en ello, ¿no? Entonces, para hacerlo, como somos tan tercos, vamos a dejar en tercos, y no estamos nunca en el presente, sino como dicen la corriente, la mente del mono, o en lo anterior, remordiéndote todas las imbecilidades que haces, o en el futuro, ¡ay, qué miedo, no estás nunca en el presente. Entonces, esa sería lo que tenemos, por eso tenemos que hacer las técnicas, pero las técnicas no son meditar. Las técnicas son el medio para conseguir ese presente en esta vida, ¿vale? Es más meditación cocinar que estar 20 minutos ahí. Son técnicas que le llaman de enraizamiento a la vida. Tienes que tener los pies en el suelo y la cabeza en el cielo. Pero tienes que hacer las dos cosas. Tienes que en esta vida llevar ese bienestar a esas pequeñas cosas y como no lo sabemos hacer, entonces practicamos. Y por tanto, hay algunas personas que lo saben de nacimiento. Pues esas igual no necesitan hacer las técnicas que estamos haciendo, convirtiéndonos en los oigan, vengan a meditar. Si igual no le hace falta, eres tú la torpe. ¿Cuál es el mayor lujo de la vida? Estar a gusto con la gente. Ahora lo han descubierto los multimillonarios, nos ha fastidiado. Da lo mismo que estén en el yate o no, como no estés a gusto, no sirve de nada. ¿Vale? Comida saludable, descanso, hacer descansos, un respiro familiar, jolín, perder de vista una vez al que cuidas, ¿no? Qué harta estoy, y aceptarte ese sentimiento que no es más que de cansancio. Y a las 2 horas estás, ¿y cómo estará mi madre? Estará bien, la habrán cuidado. Y llegas a casa tan contenta y tu madre feliz de verte. ¿Vale? Tener un horizonte ilusionante. Qué suerte, ¿no? Que igual dentro de 3 semanas puedo hacer algo que me ilusione, ir a un teatro, salir a la naturaleza, ¿eh? Manejar las emociones negativas, sí, sentirlas primero. Hay que fastidiarse lo que siento a veces. Lo perdono, lo respiro, lo lloro y vuelta a empezar. Y no te lo tomes todo tan personalmente, leche. Que igual el otro simplemente te ha contestado así porque estaba que le dolía el pie o el hígado. Bueno, un poco de humor, aunque no entra dentro de la seguridad social según ¿no? La terapia de arte, pintar acuarelas. Por favor, el agua y el color te diluyen los pensamientos. Luego lo tiras, lo rompes y lo tiras. Y si no te atreves, coges con la mano izquierda y haces una chorrada pintada y luego la tiras. ¿Vale? Es salud mental, es salud mental. Los mandalas, por cierto, qué bonitos estos en piedra. Esta chica que pinta, no sé he puesto el nombre, pero lo encontraréis. Es una maravilla las cosas que hace. La música que va directa al corazón, ¿no? Y es algo así, ¿no? Eso es como el olor. La música y el olor no tienen objeto. Van directos al alma. O si te gusta escribir, ¿no? Y luego, pues lo que ya sabéis, y os habrán hablado todos los días y todo lo de la sesión, y está de moda. Oriente, si ya lo dijo, un camino para vivir sin sufrimiento. Pero, por eso lo destaco, por favor, asociado a sabiduría, conducta ética y compasión. No puedes estar dándole patadas o robándole a alguien y luego ponerte a hacer tus técnicas. Aquel político que salió y
me perdonáis, bueno, devuelve el dinero que has robado, ¿te fastidia? Incluye todas las grandes religiones, vida perfecta. ¿Qué ha hecho Occidente? Occidente ha hecho, y con esto termino, una cosa muy importante a mi juicio, al incorporar mindfulness con ese contenido. Le ha dado una estructura sencilla, ya ha dejado de ser una cosa como rara de los raros hippies, que era todo como las energías. Una estructura sencilla, un lenguaje asequible e investigación, sobre todo de la neuroplasticidad del cerebro. Y eso ha tenido un impacto tremendo para que mucha gente, como decía algún autor muy famoso, estas personas posmodernas que necesitan siempre tener el aval científico, hayan podido hacer ese trabajo de introspección, ¿vale? Se ha incorporado, no os digo nada, se ha incorporado la meditación, o sea, la respiración, pero afortunadamente ya lleva tiempo que se ha incorporado la compasión. Compasión, perdón y agradecimiento. El trípode del bienestar para mí, el trípode del bienestar. Por mucho que respiremos, como no tengamos lo otro, no nos va a servir, ¿vale? Pues lo doy por terminado. Bueno, pues muchas gracias, Rosa. Sobre todo queríamos, bueno, una gozada escucharte, como siempre. Ya esto es meditación, ¿no? Simplemente escucharla como habla, ¿no? Pero sobre todo porque así tenemos un ratito para que te puedan, que te puedan preguntar, ¿vale? Unos minutos de preguntas. Vale, pues venga. Pues, espera que me quito esto de mira, aquí. por allí. Ya está. Ahí. Sí, ¿no? Ya. No sé si me oye bien. Sí. Bueno, yo quería preguntar un poco acerca de, no sé cómo llamarlo, quizá lo llamaré propaganda, un poco la propaganda esta de la obesidad, ¿no? Un poco que se está haciendo el reality, y sobre en qué afectan los programas tipo Mi Vida con 300 kilos, por ejemplo, que me comentes un poquito tu opinión acerca de esto, me parece muy importante. Pues sinceramente no tengo opinión, porque yo creo que no los he visto nunca. Yo las cosas del trabajo, sinceramente, fuera del trabajo, considero que lo que van a decir no saben, o sea, ahí hay una parte mía de una mezcla de chulería y desprecio, es decir, así y entonces no los veo. Seguramente dirán cosas interesantísimas, pero no tengo ningún criterio, cielo, ninguno. Lo siento mucho. Sí, mira, yo a veces me llaman, oye, que hay una cosa de anorexia, ¡pum!, y apago la tele. No oigo de eso, vamos, ni borracha. Voy a ir ya a estas alturas, nada de eso. Yo tenía una pregunta en la primera parte, hablando un poco de los pacientes. Has dicho algo que me ha quedado así como un poco rarillo, ¿no? Y he dicho, uy, esto seguro que tiene algún matiz posterior, y estaba esperando un poco ese matiz, ¿no? Hablabas un poco en relación a explorar los abusos, ¿no? con pacientes. Has dicho algo así como que, bueno, hay que explorar los abusos porque algunos pacientes con abusos son irrecuperables. ¿No? Lo has dicho así de una forma como muy tajante, que me queda así como, uy. Sí, hay algunas variables que pueden interferir. Los abusos de los pacientes con sobrepeso están asociados a la búsqueda de la deformación corporal para no producir ningún deseo. Entonces, hay algunas pacientes, sobre todo chicas, ¿no?, mujeres, que te dicen que fueron abusadas a los 5, a los 7, a los 12 años, y que ese cuerpo les da una seguridad que no les daría ningún otro cuerpo. Entonces, quizás pueden aceptar mejorar la alimentación, pero en cuanto empiezan a perder, empiezan a sentirse inseguras y vuelven. Pero sí que existe esa posibilidad de recuperación, Sí. O sea, si logras ayudar a que eso se supere o que se maneje, es posible, pero acordaros que le está sirviendo de forma protectora la obesidad. Entonces, cuando ves a alguien muy refractario, te estoy hablando de gente que igual lleva 20 años obeso, y han estado en los 200 kilos, en 180, igual ahora están en 130. Con mucho cuidado y exploras, suele aparecer.
esa era un poco la parte, ¿no? Pues la obesidad le funciona un poco pues como defensa, ¿no? Como solución patológica, ¿no? Que no nos tenemos que quedar solo ahí, ¿no? Sino ir un poco a la base No, pero del iceberg, también, ¿no? La parte más también como traumática. profesional tú tienes que saber que tienes límites y que hay cosas que igual no vas a poder cambiar y que lo que hay que ayudar es a que por lo menos de esa manera viva mejor. O sea, nosotros tenemos límites en todo, también en la profesión, ¿sabes? O sea, hay que intentarlo siempre y cuando el paciente te dé permiso. Pero a veces nuestros recursos no son tantos, ¿vale? Vale, gracias. Hola. Hay un paradigma que ahora está muy de moda, que es el tema de salud en todas las tallas, que tampoco... ¿De salud, perdón? Salud en todas las tallas. No sé si lo conoce. Algo he visto de ello, Y sí. no sé, a veces no soy experta en el paradigma, entonces a veces me causa confusión el tema del tratamiento psicológico de la obesidad y este paradigma, si son contrarios o si son complementarios. No, yo lo considero una salida adecuadísima para las personas que tienen obesidad resistente, porque lo que plantean es que no estés pendiente del peso, que eso es lo que suelo hacer yo mucho, sino de que la comida y el ejercicio y la autoestima se dé en el peso que tengan. Pero resulta que como eso va a ir mejorando, os he dicho que es cuestión de tiempo, que muchas veces esos pesos se van yendo. Pero de entrada no te focalizas al peso, ¿sabes? Lo señalo en el libro y pongo una parte importante de ello, porque me pareció una salida muy, muy positiva para esa gente a la que nada de lo que les propones va a poder hacer. ¿Vale? Justamente era relacionado con eso. Salud en todas las tallas y luego toda la resistencia que hay en muchos profesionales sanitarios, médicos, nutricionistas, que contemplan al final la obesidad como una enfermedad que si no se trata, ¿no? Y se alarga, ¿no? Lo ven como ese salud en todas las tallas como algo que pueda ser peligroso cara al futuro, porque va a hacer que esa persona no se ponga en tratamiento. Pero en realidad es una manera de poder hacer que se cuide esa persona. Totalmente, totalmente. Y luego que hay mucha confusión en los datos y en los resultados de si realmente hay tanto peligro para tantas personas con sobrepeso de tantas cosas que se dice. Para casos concretos seguro, pero hay gente con un sobrepeso importante que no les está afectando la salud. Bueno, ya una pregunta y tiempo para una. Vale, perdona. Perdonar. Muchas gracias, Rosa. No es sobre lo que has hablado al principio, sino ahora, cuando hablas de esta parte de entender también los límites de los terapeutas, me planteo qué piensas de la posibilidad de abrir grupos con pacientes que sabemos que van a ser pacientes que van a mantener su patología a lo largo del tiempo, ¿no? Porque siempre yo tengo ahí como unas cuantas pacientes en la cabeza, estas pacientes tan duras que te has aliado mucho con ellas y tal, y siempre me planteo, oye, ¿y esto? ¿Y no abrir un grupo para aceptar que no podemos salir de aquí, pero que no estás sola, que tienes un espacio, que podemos hablar? ¿Qué piensas de esto? Que yo es lo que me gusta. Yo he trabajado siempre con los fracasados, porque para los que empiezan con algo no sirvo. O sea, tú sirves para esto, y si vas aumentando y sabes servir para esto dejas de servir y no sabes hacerlo. Entonces, desde los tiempos de Mari Castaña en el hospital, que llevaba asmáticos crónicos, yo me di cuenta que los asmáticos que tenían esperanzas en otras cosas no había manera de hacer tratamiento psicológico, y solo los fracasados ya de todo eran los que escuchaban. Y luego había esa cosa, como dijeron, iba a decir un taco, un descerebrado, que dijo que los mejores pacientes eran los yavis. Pero bueno, ¿tú sabes algo? Pensé, jóvenes, atractivos, verbales, sociales, inteligentes y sociales. Pues son los peores, porque vienen con la losa puesta.
no sé, porque últimamente como que duermo un poco menos. Y dice, tienes que quitar la losa. Viene con un gusano, te vas a encontrar con millones. Y te va a decir, oiga, desde que vengo con ustedes estoy mucho peor. Mientras que ya viene fracasado del todo, ya está todo hecho. Ya viene sin la losa y sin nada. Y ya es todo entrega, ¿no? Es una chorrada, no es ninguna chorrada lo que os digo. Ya está entregado. Entonces, aunque parezca mentira, es más fácil. Porque el otro, bueno, dice la Virgen María, cuanto mejor, peor están. Entonces, cuando ya están mal, pues ya ahí ya todo es añadir, ¿no? Entonces, los grupos de los fracasados son interesantísimos porque hay la posibilidad de subir adelante. Primero, entender por qué estoy aquí. O sea, ¿por qué yo no puedo mejorar? Es el planteamiento. ¿Qué me pasa a mí que yo no puedo? Pues me lo acepto, ¿vale? Pero además de eso, igual aprendo algo. Por ejemplo, que he utilizado técnicas inadecuadas, que me he puesto plazos imposibles, que quiero conseguir unas metas que son inalcanzables. Entonces es trabajar, le das la vuelta y trabajas ahí. Y es súper interesante. Y desde ahí, pues lo que vaya surgiendo. ¿Vale? Bien, pues gracias a todos por estar aquí, gracias a Rosa por responder a todas las preguntas y por su sabiduría. Y bueno, pues aunque hay mucha gente que os habéis quedado con ganas, yo creo que ahora aquí en el pasillito podéis quizá hacerle una pregunta. Bueno, pues lo dejamos aquí. De momento nos vamos a comer y después a las 4 retomamos las sesiones. Gracias.